Electrones, nubes que unen a los átomos entre sí. Arquitecturas de segmentos inimaginables por su pequeñez y un juego de fuerzas entre ellos son las características de la estructura y comportamiento de todas las materias. La imagen del macrocosmos en el cual vivimos. En dos ejemplos, en una sal, la sal común, y en un metal, el sodio, hemos podido comprobar cómo se reflejan en la imagen externa de un material y en sus propiedades el ordenamiento de los átomos en el cristal y el efecto de fuerzas eléctricas entre ellos. Ambos materiales son sólidos ante temperaturas normales. Mientras la sal común es quebradiza y dura, el sodio se puede deformar como si fuese cera. También las temperaturas de fusión de ambos materiales son muy diferentes. El sodio se derrite a los 100 grados, es decir, a la misma temperatura que el agua entra en ebullición. La sal común comienza a fundirse solo al calentarse a 800 grados. La sal común sólida no es conductora de corriente eléctrica, es aislante. El sodio, en cambio, posee, como todos los metales, una buena conductibilidad para la electricidad. Recordemos primero a la electrólisis de sal común. Bajo la influencia de tensión continua se separaban sus dos componentes en los electrodos. En el cátodo, el sodio. Y en el ánodo, allí observamos el ascenso de burbujas de gas, cloro. Un material entonces que no es ni sal ni metal. ¿Podemos atribuir también las cualidades del cloro a la arquitectura de segmentos atómicos? Si es así, ¿de qué clase es esa arquitectura? ¿Y existe también en el cloro algo así como un efecto recíproco de ciertas fuerzas? Al mencionar la palabra cloro, muchos piensan tal vez en algo muy distinto. Todo habitante de una gran ciudad piensa en el gusto del agua corriente, que por sobre todo en días de calor puede resultar penetrante. El cloro elimina los gérmenes patógenos. Por ese motivo se pone cloro en el agua. Se hace simplemente así. En las obras sanitarias se mezcla gas de cloro de sifones de acero a presión en determinada cantidad con el agua potable. Pero en general la opinión pública desconoce el papel principalísimo que cumple el cloro como producto químico básico, es decir, como materia prima. Ese desconocimiento se basa en que el cloro es utilizado de inmediato donde se lo produce en cantidades enormes, es decir, en la industria química. Solo en la República Federal de Alemania se obtienen anualmente más de 2 millones de toneladas de cloro en estas gigantescas instalaciones para electrólisis. El cloro, que a temperatura normal es gaseoso, se puede licuar fácilmente en laboratorio por refrigeración. Aquí, con un aspirador potente, es llevado el cloro desde el tubo a presión a través de un cuentaburbujas hacia un llamado trap de condensación. Está suspendido en un baño frío de acetona que es mantenido a una temperatura de 40 grados bajo cero por el rellenado de pequeños trozos de hielo seco. El cloro que llega en lenta corriente se condensa en el trap en un líquido amarillo verdoso. Todo el cloro que no se licúa es desviado y se lo hace químicamente inocuo. De esta manera, en pocos minutos se ganan varios centímetros cúbicos de cloro líquido. Para determinar su temperatura de ebullición se le agrega primero zeolita. Se hace para impedir una ebullición repentina.
Fuera del baño frío, el cloro se va entibiando poco a poco. A 34 grados bajo cero comienza a hervir. En temperaturas muy bajas el cloro es sólido, por ejemplo en refrigeración con nitrógeno líquido a unos 200 grados bajo cero. Si, como en este experimento, el cloro líquido es refrigerado de golpe en temperaturas bajísimas, se conforma en un bloque duro de color amarillo pálido. Como consecuencia de la toma de calor, una parte del nitrógeno líquido se evapora. Por otra parte, se encuentra en una especie de termo transparente, un recipiente de doble pared que ha sido vaciado de aire. Constituye al mismo tiempo una barrera para el intercambio de calor entre el nitrógeno líquido en el recipiente térmico y sus alrededores más calientes. Si se extrae la prueba de cloro congelado del nitrógeno líquido, se calentará lentamente y finalmente comenzará a fundirse. Durante breve tiempo tendremos cloro sólido y cloro líquido, uno al lado del otro. Será a 101 grados bajo cero la temperatura de fusión del cloro. Para comprobar si los segmentos atómicos del cloro tienen carga eléctrica, nos ayudará una prueba de conductibilidad. Los alambres de platino son sumergidos en cloro líquido a través de un interruptor y de un instrumento de medición se los conecta a los polos de una fuente de tensión continua. El circuito está cerrado, pero el instrumento de medida no reacciona, es decir, no fluye corriente eléctrica. Tampoco ocurre nada aunque el cloro licuado esté congelado. El cloro no es conductor de electricidad ni en estado líquido ni sólido. Debemos excluir entonces que los segmentos atómicos del cloro estén cargados eléctricamente. ¿Cómo seguimos entonces nuestra investigación? Cuando en capítulos anteriores, como por ejemplo en la sal común o en el sodio, íbamos a la búsqueda de sus unidades atómicas, fueron de gran ayuda los modelos de interferencia. Es seguro que todos recordamos cómo se producían esos modelos. Se irradian con rayos de onda muy corta los cristales del material por investigar. Los rayos son difractados en las unidades atómicas y producen en un film fotográfico un modelo característico de puntos. Los modelos de interferencia nos entregaban informaciones precisas de cómo estaban ordenadas las unidades atómicas en el interior del sodio y de la sal común. Este procedimiento de interferencia nos ayudará también en el cloro sólido, es decir, en el cristal de cloro. Se obtiene un modelo de interferencia semejante y de él, por último, se obtiene este modelo acerca de la arquitectura de las unidades atómicas del cristal de cloro. Las unidades del cristal son moléculas de cloro. Su aspecto exterior permite suponer como si se hubieran originado en dos átomos esféricos que se aproximaron mutuamente y en ese proceso se penetraron uno al otro. ¿Qué potencia tendrán las fuerzas cohesionadoras que obran entre las moléculas de cloro y las mantienen en la red molecular del cloro cristalino? A esa pregunta ya podemos responder.
Solo se puede tratar de fuerzas muy débiles. Lo prueban las bajísimas temperaturas de fusión y de ebullición del cloro. Ahora debemos preguntarnos, ¿con qué firmeza se mantienen los dos átomos en la molécula de cloro? Supongamos primero que esa unión es muy fuerte. Quiere decir que esas moléculas también se van a mantener unidas cuando el cloro líquido hierve y se evapora. Con otras palabras, también en el cloro en forma de gas tendríamos que encontrar iguales moléculas de dos átomos. Y podríamos comprobarlo, por ejemplo, con el procedimiento de interferencia. Este procedimiento de interferencia lo aplicamos siempre en cristales. Ahora vamos a producir un modelo de interferencia de un gas. ¿Cómo es el aspecto de un modelo así? Aclarémoslo en un experimento piloto. En un delgado tubo de vidrio son fundidas pequeñas piezas. Sirven como modelos de moléculas diatómicas de gas. En un aparato semejante se pueden desarrollar modelos de gases. Posee una placa de fondo que vibra impulsada por un motor. En total desorden, como las moléculas de un gas, vuelan ahora las piezas en la cámara. Con ayuda de un flash electrónico se registra la posición casual de los modelos moleculares. Esta instantánea fotográfica será muy reducida y se la irradia luego con luz roja. Se origina así un modelo de anillos que en forma alternada son claros y oscuros. De esta manera debe ser el aspecto de un modelo de interferencia de un gas diatómico. Si en un aparato así, comparativamente complicado, es irradiado cloro gaseoso con rayos de onda corta, se originará este modelo de interferencia. Corresponde al resultado del experimento piloto. De él se puede deducir que el cloro gaseoso se estructura con moléculas en las que, al igual que en el modelo, están unidos fuertemente dos átomos. Sin duda son, pues, fuerzas considerables que unen entre sí a los dos átomos en la molécula de cloro. Pero ¿de qué naturaleza son tales fuerzas? La respuesta la recibiremos a través de un aparente rodeo y, por cierto, ante esta pregunta: ¿en qué lugar de la naturaleza encontramos cloro en estado libre? La respuesta es: en ningún lado, porque el cloro aparece en la naturaleza siempre en forma combinada. Por ejemplo, en la sal común en forma de iones con carga eléctrica negativa. Aquí, en la imagen, las esferas rojas grandes. Ya en la electrólisis de masa fundida de sal común, pudimos comprobar con qué firmeza mantienen esos iones su carga negativa. Solo por medio de la energía de una fuente de tensión continua se puede forzar que en el ánodo todo ion de cloro que allí llegue entregue su carga, un electrón. Cada uno de los átomos de cloro trata de terminar cuanto antes ese estado aceptado involuntariamente y lo hace tomando otra vez una carga negativa. Pero ¿dónde encuentra esa carga si a su alrededor hay también otros átomos de cloro que hacen lo mismo? Este concepto puede parecer paradójico y sin embargo es así. Las cargas que ellos buscan las toman recíprocamente cada vez dos átomos de cloro de su existencia de electrones para luego poseerlos en común. Así la pérdida se convierte en ganancia y cada átomo de cloro posee una carga negativa adicional. Entre los troncos atómicos cargados positivamente y los pares de electrones comunes tienen lugar fuertes efectos eléctricos.
constituyen la razón para la cohesión firme de ambos átomos de cloro en la molécula. Este tipo de unión química se denomina enlace de par de electrones o covalencia. Se caracteriza porque la unión de los átomos en la molécula se produce por electrones que pertenecen en comunidad a esos átomos ligados. Pero en un punto, este modelo del enlace en la molécula de cloro es directamente falso. Tal cual ya nos mostró la imagen del enlace metálico, los electrones nunca pueden permanecer tranquilos, sino que se mueven con alta velocidad de manera que componen una nube de cargas que unta toda la molécula. A través de la nube de electrones cargada negativamente, son mantenidos en unión los troncos atómicos cargados positivamente. Ambos cuerpos atómicos se repelen por su carga de igual signo. Pero ese rechazo es equilibrado por la atracción que se produce entre esos cuerpos atómicos y la carga de los electrones negativos situados entre ellos. Nuevamente, pues, son las cargas eléctricas las que actúan para que ambos átomos se atraigan. Nosotros hemos hablado ya muy a menudo de electrones y por eso ya es tiempo de preguntarse qué es lo que nos imaginamos con la palabra electrones. Electricidad. Todos la conocemos como la forma energética universal de nuestro tiempo. Electricidad es, en su carácter de pilar de nuestra civilización, tan indispensable como evidente. Donde fluye corriente eléctrica, es decir, donde es transportada una carga eléctrica, nos imaginamos a los electrones como diminuta partícula elemental en la materia. Hay métodos para extraer electrones de la materia y así estudiar su comportamiento. Por ejemplo, con esta válvula de descarga. Ha sido vaciada casi en su totalidad de aire y contiene como fuente de electrones una espiral de fino alambre de tungsteno. Si ese alambre es llevado a la incandescencia por medio de electricidad, de su superficie se separarán electrones. Una huella luminosa marca la senda de los electrones a través de los tubos. En su vuelo chocarán con un molinete que comenzará a girar ante ese bombardeo. El experimento demuestra claramente que los electrones se comportan como partículas. Tan infinitamente pequeños como son los electrones, el efecto, empero, de uno solo de ellos se hace notar experimentalmente. En una cámara se atomiza aceite convirtiéndolo en finísimas gotas. Bajo microscopio se sigue el camino de esas gotas. Ellas se mueven en un campo eléctrico. Si se deposita un electrón en una gotita, recibirá su carga. La consecuencia es un repentino movimiento de la gotita cargada en el campo eléctrico. El fascinante experimento demuestra que todos los electrones llevan la misma carga. Hay hallazgos experimentales que no pueden explicarse con la imagen de partícula de los electrones. También aquí aparecen electrones de la superficie de un cátodo incandescente de un tubo al vacío. En el campo de una tensión eléctrica continua son empujados hacia un ánodo. Por un orificio vuela una parte de los electrones a través del tubo. Este rayo electrónico produce al chocar un punto brillante en una pantalla fluorescente. En este aparato no sucede en principio nada distinto. Así como en la válvula de descarga, también aquí será producido un rayo de electrones con una determinada velocidad que volverá a producir un punto brillante en una pantalla. Los electrones se comportan como ondas. Si en la trayectoria del rayo de electrones es colocado un material de prueba y se lo irradia con electrones, en la pantalla fluorescente aparecerá un modelo de puntos luminosos.
Este importante hallazgo, es decir, que en unidades atómicas los electrones son difractados y producen un modelo de interferencia, demuestra que los electrones se comportan como ondas. Antes ya encontramos modelos así. En todo lo que hemos visto pudimos comprobar cómo se originan estos modelos, es decir, por superposición de ondas. Es decir, electrones son a la vez partículas y ondas. Pues bien, si los electrones son ondas, también podremos ordenarlos de acuerdo a una determinada longitud de onda, igual que ellas, tomadas como partículas, también tienen una velocidad. Entre longitud de onda y velocidad existe una relación regulada que se puede demostrar de inmediato. Para ello, aumentaremos la diferencia de tensión. Los electrones vuelan ahora a cerca de 100 millones de metros por segundo a través del aparato. El modelo de interferencia en la pantalla fluorescente se contrae, es decir, que la longitud de onda de los electrones a mayor velocidad se reduce. De las distancias entre dos puntos en el modelo se calcula la longitud de onda de estos electrones en menos de 100 millonésimos de milímetros. Si la aplicamos a la molécula de cloro, aparece como comprensible la hipótesis anterior de que los electrones no pueden permanecer inmóviles en ningún lugar. Más bien su carga de onda los obliga a conformar una nube de cargas. Esa nube se forma dado que los electrones se mueven con una velocidad increíble. La longitud de onda de las ondas electrónicas no puede ser mayor que la molécula misma. Esto significa para la molécula de cloro 5/10 millonésimas de milímetro. Esta longitud de onda corresponde a una velocidad de los electrones de 1,5 millones de metros por segundo. Hemos procurado hacer comprender esas formas de enlace con ayuda de conceptos físicos y pudimos así durante nuestras reflexiones aplicar una serie de cualidades individuales bien características a las unidades atómicas. Tomemos nuevamente las sales. Sus unidades son iones, es decir, unidades con carga eléctrica. En el ejemplo de la red o reja de la sal común, comprendimos que una parte eran unidades de iones cargados positivamente, es decir, iones de sodio. Y que la otra parte eran iones de cloro cargados negativamente. La unidad de ambos en la red es mantenida por fuerzas eléctricas muy fuertes que actúan entre esos iones. Y debemos hablar de unidades atómicas bien diferentes solo ya por la carga de signo contrario de esas dos clases de iones, es decir, iones de sodio y iones de cloro. Lo típico de la red del metal lo reconocimos en la existencia de una unidad reticular constituida por puros iones metálicos cargados positivamente. El ejemplo del cristal de sodio lo muestra una vez más. Más tarde supimos que, ligeros de movimientos, como un gas, electrones vagaban entre esos iones de metal. La cohesión en esta red estaba dada nuevamente por fuerzas eléctricas. Actúan por un lado entre el gas de electrones y por otro con los iones de metal cargados positivamente. En el ejemplo del cristal de cloro, dimos por primera vez con una típica red molecular. Se llama así porque las unidades en esa red son moléculas, estructuras compuestas de átomos que a su vez son mantenidos en unión por fuertes fuerzas eléctricas. Esas fuerzas actúan entre una nube de electrones y el cuerpo del átomo cargado positivamente. Comprobamos también que la cohesión entre las moléculas mismas es pequeña comparativamente. Bien, si resumimos todo lo visto en nuestro fin y recopilamos todas las impresiones recibidas, comprobamos que es fascinante precisar en qué pocos principios de estructuración del microcosmos se basa la enorme variedad material del macrocosmos que nos rodea.